El ángel y el payador, Manuel Mujica Lainez. Esto sucedió, señores, allá por los años en que derrotamos a los brasileros en la batalla de Ituzaingó. Quizás un poco antes, hacia 1825. La fecha de Ituzaingó no puedo olvidarla porque la conservo en el dibujo de la hoja de un cuchillo que me regaló un puestero de Balcarce. Vaya a saber quién había sido su dueño. Si me prestan atención, pues, escucharán una historia que me contó mi abuelo. Era un hombre serio y a él se le había contado su padre. Yo la llamo el cuento del ángel y el payador, para acortar, pero el verdadero nombre sería el cuento del ángel, el diablo y el payador. Y pongo al ángel primero por su condición divina, después a Mandinga, para que no se enoje, y por último al payador, porque a pesar de haber sido el más grande que pisó nuestros pagos, y tanto que lo solían apodar, aquel de la larga fama, no era más que un hombre, y como tal, capaz de todas las debilidades. Ya se habrán dado cuenta que estoy hablando de Santos Vega. El padre de mi abuelo lo vi una vez en una pulpería de Dolores. Decía que era un gaucho buen mozo, tostado por el sol y el viento, más bien bajo y delgado, con la barba y el pelo renegridos. Claro que en la época a la que me refiero estaría por los 70 y ya el pelo y la barba se le pusieron blancos como la leche. Él había sido rico, había tenido estancias y tropillas, pero por entonces no le quedaban más pilchas que las que llevaba encima, más plata que las 2 virolas del cuchillo de Cabo Negro y más flete que un alazán tostado como él y un potrillo de barriga redonda, el mataco. La fama de Santos Vega se esparció por todo el campo argentino. Los paisanos lo adoraban como un dios. Por eso, la gente cree que fue un personaje imaginario, pues le resulta imposible que un individuo de carne y hueso como usted y como yo ganara con la guitarra tanta reverencia. Algunos lo pintan como un gaucho malo que se pasó la vida cobrando una deuda de sangre a los jueces de paz y acuchillando a cuanta partida de la ley se les cruzó en el camino. No es cierto, así por lo menos lo declaraba mi antepasado. Puso su gloria en la guitarra y no necesitó andar marcando cristianos para merecer el respeto de los criollos. No porque no fuera valiente, entiéndame bien, sino que porque para él lo principal fue la guitarra. ¿Y qué guitarra? Juraba mi abuelo que su padre la describía como si tuviera vida propia. Decía que cuando Vega se afirmaba en ella y empezaba a acariciarla, su caja se estremecía como un cuerpo de mujer y que las cintas de colores patrios con la cual la habían engalanado las chinas querendonas se movían como trenzas tironeadas por el aire. Bueno, esto sí puede ser exageración, vaya uno a saber. Todo lo que atañe a Vega se oscurece con tanto misterio que lo mejor es escucharlo tranquilamente, sin impresionarse por su rareza. Con esa guitarra se arrimó a cuanto fogón hospitalario se encendía en la provincia. De repente aparecía en San Pedro y de repente en Chascomús. Un día lo encontraban en Magdalena y el otro día en Luján o en Arrecifes, como si galopara sobre el Pampero. Varias veces estuvo en Buenos Aires y es fama que su entusiasmo calentó a los mozos de las estancias y los obligó a arriar sus tropillas hasta la capital, cuando la patria los requería para los ejércitos, después del 25 de mayo. Se los trajo cantando, hacía lo que quería con la voz. Algunos gauchos aseguraban que lo habían visto al mismo tiempo en 2 lugares, y así es que nació la leyenda. No faltaba a los fandangos ni a los velorios del angelito. Apenas empezaba el paisanaje a juntarse en cualquier sitio alrededor de un asado con cuero y tortas fritas, y apenas se desataba el zapateo de un malambo o el bastonero anunciaba un pericón. Ya barruntaba la concurrencia que Santos Vega se descolgaría de las nubes
aunque no le avisaran. Y era así. Entonces aquello se ponía lindo. El payador se acomodaba en las raíces de un ombú o al amparo de la ramada y cantaba unos estilos y unos tristes que no ha vuelto a cantar ninguno. Al principio, algunos se animaba a payar con él, pero pronto comprendieron que no podría vencerle nadie. Cuentan que hasta los perros lo rodeaban y los pingos con las orejas tiesas y que los tucutucus salían de la cueva para escucharlo. La gente empezó a decir que el único que podría vencerlo en una payada sería el mismísimo diablo, porque no existía hombre capaz de tal hazaña. Y él se reía y contestaba que cuando el diablo quisiera, lo esperaba firme. Ese pensamiento orgulloso casi lo condenó a penar para siempre en las vizcacheras infernales. Pero vamos a mi cuento. Sucedió pues hacia 1825 y me parece que Bernardino Rivadavia estaba al frente del gobierno, aunque es posible que me equivoque y haya sido otro. Libros hay que sacarán de dudas a los fastidiosos, pero los libros están lejos y yo no sé qué desconsideración me tiene la lectura que al ratito me hace lagrimear. Había en Buenos Aires, por aquel entonces, un barrio que llamaban del Pino, a causa de un árbol gigantesco cuya sombra invitaba a los pájaros. Si mal no recuerdo, ese barrio se extendía por donde hoy corre la calle Montevideo, cerca de Santa Fe. Un boliche atraía a los paisanos al atardecer junto al árbol mentado. Acudían de todas partes de la ciudad a jugar a la tabla, a perder los patacones en las riñas de gallos, las cuadreras y las sortijas, y a hacer boca con una azumbre de caña. La ginebra era superior. Un día el barullo cesó temprano porque Santos Vega, ya viejo, se había echado a dormir bajo las ramas y no querían molestar su sueño. Cuando nadie lo esperaba, surgió por allí un moreno desconocido. Era su estampa, dice mi bisabuelo, la de un gaucho malevo, alto y flaco, con una cara afilada como un facón y unos ojos de bagual. Montaba un parajero que a los gauchos los dejó medio locos, un doradillo que cuando le daba el sol echaba luz. Vestía de negro y su único adorno era un cinto lleno de monedas de oro, lo mismo que la rastra. De oro, señores, como están escuchando. De pronto se acercó a don Santos sin saludar a nadie y lo despertó rozándole el hombro con el rebenque. Mire, amigo, me he enterado que hace tiempo me busca para una payada. Aquí estoy para lo que mande. Vega entreabrió los ojos pesados de sueño y lo estuvo observando un rato. Yo a usted no lo conozco, compadre, ni siquiera sé su nombre. El enlutado rió con una risa fea. Lo mismo vale un nombre que otro, lo que importa son las uñas. Si le parece, puede llamarme Juan sin ropa, y si le parece, no payaremos, puede ser que esté cansado. Se había formado alrededor una rueda de guapos que murmuraban de asombro. De pronto intervino el pulpero abombado después de darle un beso a la dama Juana. Usted no sabe con quién se mete, don. Este señor es Santos Vega. De mentas lo conozco y me tiene a su entera disposición. Entonces don Santos estiró los brazos y se levantó. Cuando guste, Juan sin ropa. Usted primero, don Santos. Debió ser cosa de verse. El viejo rompió en un preludio en el que daba la bienvenida al misterioso adversario y aguardó. Cuando le tocó responder al moreno y empezó a florearse como un vaquiano, todos comprendieron que la cosa sería larga y aunque no se tomaron apuestas, pues estaban seguros del triunfo del más anciano, alguno sintió que un frío finito le corría por la espalda. ¿Para qué les repetiré lo que siguió? Es cosa
que sabe todo el mundo. 3 días y 3 noches estuvieron cantando. La cifra pasaba de boca en boca sin que dieran muestra de abandonar. Hasta que la concurrencia notó que Don Santos flaqueaba. Más de una vez se detuvo esperando la inspiración y repitió versos que ya había dicho. En cambio el otro continuaba como un político de esos que tiene charla hasta el día del juicio final. Por fin Vega no pudo más y arrojó la guitarra. Entonces Juan sin ropa lanzó una carcajada tan siniestra que los hombres se santiguaron. El pino se encendió de arriba a abajo como una hoguera que prende en un pajonal y el payador victorioso arrancó la bordona del viejo de un manotazo que hizo relampaguear sus uñas como navajas. Luego desapareció entre las llamas que envolvían al árbol. Ese era el diablo que había salido al encuentro de quien lo retó a duelo, ignorando que no se juega con Satanás. Disparó el paisanaje y la verdad que no me extraña, yo también hubiera disparado. Solo quedó el pulpero ahí. La tranca lo había dejado duro como palenque de potro. Entonces se abrió el ramaje como una cortina de fuego y un muchachito de unos 12 años se acercó al vencido que se tapaba la cara con el poncho. «Vamos, tata», le dijo y lo ayudó a levantarse. El viejo tomó la guitarra y lo siguió rengueando. Montó en su alazán y el mocito saltó en el potrillo barrigón. Se alejaron al tranco y nadie volvió a verlos en Buenos Aires. Contaba mi bisabuelo que galoparon sin pronunciar palabra hacia los pagos del Salado. En Chascomús reconocieron a Vega. Iba doblado sobre el flete y el muchacho trotaba detrás. Había cazado 2 mulitas que llevaba a los tientos. Como era invierno, no paraba de llover y soplar un viento rabioso. A Don Santos se le pegaba el poncho sobre el chiripá y el calzoncillo cribado. Llegaron así una noche a la estancia de Don Gervasio Rosa, la que fue después Sáenz Valiente, en la boca del Tuyú. Los peones ya habían asegurado la hacienda porque la tormenta no amainaba y mateaban en el puesto las tijeras cuando oyeron ladrar. El capataz se asomó a la puerta gritando para contener a los perros y estos obedecieron su orden. Entonces Santos Vega y su compañero entraron en la cocina. Chorreaban agua como si hubieran salido del río. El capataz abrazó al payador. «Bien haiga, don Santos, arrímese al fuego». No tenía el gusto de verlo desde sus payadas en la esquina La Real. El viejo casi no respondió. Venía medio muerto por el disgusto y por el frío. Se quitó el poncho, aceptó un amargo y se acomodó junto a las brasas. El mocito acercó una de las mulitas al fogón para asarla. Comieron despacio y don Santos se durmió. Tiritaba y hablaba en sueños. Los paisanos fueron tumbándose también sobre los aperos. Solo velaba el muchacho. No les he dicho cómo era, ¿no? Bueno, tenía el pelo negro, lacio, volcado sobre las orejas y unos ojos como 2 carbones, pero azules. Con el caparazón del otro bicho se puso a hacer una guitarra, que era un primor. La noche, entre tanto, andaba y la lluvia batía la paja quinchada del rancho. Por ahí se despertó Santos Vega. Los reflejos del fogón le iluminaban la barba noble abierta sobre el pecho. Estuvo espiando al mocito y le murmuró: «Mirá, muchacho, sé que me voy a morir y voy a ir al infierno». «¿Por qué al infierno, tata?» «Porque he sido un mal cristiano y Dios es justo. Aquel hombre que me venció en la pulpería del Pino no era un hombre, era el propio Mandinga. Me ha vencido porque fui soberbio y quise medirme con él. Ahora tendré que pagar mi pecado». El niño se sonrió como un ángel. Yo ya les había adelantado que el cuento se llama El ángel y el payador, de manera que se habrán dado cuenta que ese niño era un ángel. ¿Y qué ángel?, me preguntarán. La verdad que no sé.
Puede ser que sea el ángel de la guarda de don Santos, o quizás un ángel que bichó desde las nubes lo mal que le iba en su bercería con el demonio. Sí, para mí es uno de esos ángeles que tocan música para alegrar al Señor. Probablemente no le habrá gustado que el malo pudiera andar contando por ahí que había maltratado al mejor payador criollo. Él quería tenerlo en el cielo con su guitarra para que la orquesta sagrada sonara mejor. Vaya uno a saber. Usted no se va a ir al infierno, Tata. Yo le propongo una cosa. Vayamos ahora mismo, sin esperar. Si me vence a mí, le prometo que se va derechito al cielo. Entonces don Santos se sonrió melancólicamente. ¿Y vos qué sabés de estas cosas? Por respuesta, el ángel rasgueó su instrumento tan lindamente que al viejo, enfermo y todo como estaba, le brillaron los ojos. Pero es al ñudo, yo no puedo cantar con vos. Aquel malvado demonio me cortó la bordona. Entonces el mozo tocó la cuerda con un dedo y don Santos se persignó porque la cuerda se estiró como si fuera una serpiente y se enredó sola en la clavija. Al mismo tiempo, un gran resplandor inundó toda la cocina como si hubieran prendido 1000 velas. Y el payador vio que la cosa iba en serio. Y así fue, señores, payaron toda la noche, la guitarra contra la guitarra, y lo milagroso es que ni uno de los peones se despertó. Afuera, la lluvia enmudeció para escucharlos y el cielo se fue pintando de estrellas. ¡Qué payada, señores! El viejo se esforzó como nunca. Adivinaba que de su inspiración dependía la gloria eterna. Yo no sé si el ángel se habrá dejado ganar de puro bueno, pero lo cierto es que anduvo apurado. A veces se sacudía y la pieza se llenaba de plumones celestes. Don Santos, para apretarlo, le preguntaba por las cosas de la tierra, y el de los ojos azules le retrucaba preguntándole por las cosas del cielo. Por fin, el mozo se iluminó todo como una imagen del altar y suspiró. Me ha derrotado en buena ley, don Santos. Al viejo entonces se le cerraron los párpados ahí mismo. Al día siguiente lo enterraron a la sombra de un tala en Campo Verde, donde lo pisará el ganado como él pedía en sus trovas. Los peones clavetearon un cajón hecho con maderas de los barcos hundidos en la playa vecina durante la guerra con el Brasil. Agregaba mi bisabuelo que el payador sonreía cuando le dieron sepultura, como si ya hubiera empezado a cantar delante de Tata Dios. El ángel y el payador, Manuel Mujica Lainez.